Bienvenidos a un nuevo episodio de Inés te cuenta el podcast. Yo soy Inés. Si no me conoces, hablo sobre lo que me gusta, literatura, arte y bueno, no he hablado mucho más de eso, pero probablemente lo haga en algún momento. Este formato de podcast es solamente auditivo y te preguntarás qué otro formato existe. Pero lo que pasa es que antes lo grababa en video, en simultáneo, pero decidí que esta nueva parte de mi podcast, que empezó con el capítulo pasado de La mujer rota de Simone de Beauvoir, iba a ser completamente auditivo nomás. Así que, bienvenidos. Por otro lado, otra de las cosas que estoy implementando es que no voy a editar, digamos, no voy a cortar, etcétera. El audio va a ser como una conversación larga, bueno, un monólogo realmente, porque claramente no estamos conversando, pero es como si nos tomáramos un café y te hablara sobre un tema sin parar. Básicamente esa es la idea. El día de hoy voy a hablar de la última novela que he leído, que es Tokyo Blues de Haruki Murakami, la novela del mes de marzo de mi club de lectura Libro Persona, que por cierto es un club gratuito, virtual, en castellano y que puedes acceder en cualquiera de mis redes sociales, lo vas a encontrar. Así que bueno, te espero. Muy bien. A ver. Haruki Murakami es un autor al que yo le tengo muchísimo cariño por el simple hecho de que fue el responsable de sacarme de mi bloqueo lector. Haruki Murakami es un autor al que yo no conocía hasta hace un par de años, o sea, en el sentido de que no lo había leído, hasta que un día mi suegro me prestó una novela que se llama La muerte del comendador. Yo realmente venía en un proceso de bloqueo lector, como les digo, del cual simplemente no podía salir, intentaba salir y no podía, y un día me puse a leer este libro, La muerte del comendador. Me pegué. Me volví adicta, estaba fascinada con la historia, estaba realmente fascinada con la construcción de los personajes y realmente yo tengo una debilidad por Japón. No sé, tal vez hay muchas personas como yo que somos fanáticos de Japón o de la cultura japonesa, y realmente leer un libro tan bien escrito y que todo suceda en Japón para mí era como un deleite. Entonces, y otra cosa que recuerdo que me llamó mucho la atención de Murakami, y esto ya tiene que ver más conmigo y mis gustos personales, es que a mí me gusta mucho el cine, y Murakami es un autor que yo considero altamente cinematográfico en su narración. Entonces, mientras leía esta novela, que además tiene 2 volúmenes, o sea, yo salí de mi bloqueo de lector con un título que tiene 2 volúmenes bastante grandes, pero que realmente la historia es tan adictiva, es tan bien hecha, que los leí sin ningún problema y en un tiempo más o menos rápido. Así que bueno, eso como prefacio a mi lectura de Tokyo Blues. Después de eso me obsesioné, pues entré a mi era Haruki Murakami, así como tuve mi era Simone de Beauvoir, entré a mi era Haruki Murakami y dije, wow, le dije a mi suegro que estaba fascinada, y me acuerdo que por mi cumpleaños y por Navidad mi suegro me regaló un libro de cuentos llamado Primera Persona del Singular, que es excelente y lo recomiendo. Todos los cuentos son espectaculares. El que más recomiendo se llama Charlie Parker Plays Bossa Nova, y me regaló una novela que todavía no leo que se llama El pájaro que le da cuerda al mundo, una cosa así. Bueno, entonces voy a tomar un traguito de café. Muy bien. No sé si hubo un poco de ASMR por ahí. Pero bueno, entonces me leí todos los cuentos del libro que les digo que me regaló mi suegro, Primera Persona del Singular, y luego mi mamá me prestó su libro, que hasta ahora tengo, que se llama Sauce Ciego, Mujer Dormida. Es otro volumen de cuentos de Murakami. Murakami es un gran cuentista. Yo les recomiendo muchísimo sus cuentos, son realmente maravillosos, y de hecho uno de estos cuentos en este volumen Sauce Ciego, Mujer Dormida se llama La Luciérnaga. Y dirás, ok, pero ahora me va a hablar de un cuento que no tiene nada que... No, sí tiene que ver, porque cuando yo empecé a leer Tokyo Blues, bueno,
ya, entremos a hablar de Tokyo Blues, ¿ya? Empecé la novela y en la primera página te ponen en contexto, ¿no? El protagonista tiene 37 años, está en un avión aterrizando en Hamburgo, Alemania, y en eso suena la canción Norwegian Wood de los Beatles, y él automáticamente tiene una reacción casi que alérgica a escuchar esta canción. Se pone muy mal, se marea, se siente mal, se siente triste, como que lo ahoga una sensación de nostalgia. Y bueno, nos empieza a contar su adolescencia y juventud, ¿no? Como desde los 17 años hasta los 20 cortos. Y toda la novela es este recuerdo de esta pequeña etapa en su vida, pero que definitivamente lo marcó. Nuestro protagonista se llama Toru Watanabe, es un joven que estudia en Tokio, vive en una residencia estudiantil bastante modesta, donde aparentemente todos son un asco, menos su compañero de cuarto, al que le dicen de apodo Tropa de Asalto. Y de hecho esto es lo que tiene que ver con el cuento de la luciérnaga. Y es que yo cuando leí este cuento me acuerdo claramente que trataba sobre justamente un chico que contaba que compartía cuarto con un roommate que era bastante ordenado, que hacía ejercicio, que hacía algo llamado gimnasia radiofónica. Yo nunca había escuchado esto. Para esto la historia está situada en los 60s y yo nunca había escuchado este concepto de gimnasia radiofónica, pero obviamente los japoneses lo hacen o lo hacían, y es que ponían como que una sesión de gimnasia por la radio en todas las mañanas a las 6 de la mañana. Entonces yo mientras leía, uy, mi gata está haciendo un pequeño escándalo, disculpen. Mientras yo leía Tokyo Blues, todo el capítulo 2 de Tokyo Blues es la descripción de convivir con Tropa de Asalto, que es este roommate. Y mientras yo lo leía decía, pero esto yo lo he leído antes, sobre todo cuando leí gimnasia radiofónica. Entonces ahí fue que tuve mi periodo de desesperación, de déjà vu, de dónde lo he leído, y me acuerdo que agarré todos mis cuentos de Murakami y empecé a hojearlos y no encontraba el cuento. Hasta que, muy genia, se me ocurrió buscar en Google cuento de Murakami sobre residencia estudiantil, bla, 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 y lo encontré, se llama La Luciérnaga. Entonces lo volví a leer y dije, sí, este era. Pero bueno, volviendo a Tokyo Blues. Al inicio de la novela nos presentan a 3 personajes muy importantes en la vida de Toru Watanabe, que es el protagonista, Naoko, que es una chica con la que estuvo en su juventud, una joven chica, Tropa de Asalto, que es su compañero de cuarto, y Nagasawa, que se volverá su único amigo en la residencial estudiantil. Por más que él no estudia con Nagasawa, se volverán amigos. Nagasawa es completamente distinto a él. Nos cuenta además cómo en su primer año de universidad salía a pasear con Naoko por las calles. Y bueno, yo no quiero spoilear en este episodio, pero la relación de Naoko y Toru está intrínsecamente ligada a un evento traumático para ambos, definitivamente, que tiene que ver con el suicidio de alguien que ambos conocieron. Y esto los une, o sea, ellos pararon, en algún momento pararon juntos, y esto realmente como que los vuelve cercanos, pero sin embargo no son lo que uno consideraría como que amigos. Es una relación bien rara al comienzo, cuando empiezan a salir en Tokio. Salen a caminar y no hablan, literalmente solo caminan sin hablar. Básicamente Toru sigue a Naoko por todos lados. Y bueno, van a comer, luego van a sus casas y poco a poco van a agarrar confianza. Después de todo, tenían una historia trágica en común. Un día, Naoko lo invita a pasar los 20 años de ella en su depa, y él va y pasa algo que no les puedo decir. Y después de eso, Toru no sabe nada de ella, como que ella desapareció de la tierra. Hasta que bueno, pocos días después de ir a su depa y le informan que se había mudado, entonces él le empieza a escribir a Kobe, donde ella vivía con sus padres, y no tiene respuesta. Y acá no les voy a decir qué pasa, pero el tema es que, sin entrar en detalles, Naoko entra en una suerte de... en un estado
muy crítico de salud mental y toma una decisión que implica alejarse de la sociedad para poder mejorar. Y Toru se ve afectado porque había estado acostumbrado a salir con ella todo este tiempo y a conversar, y era básicamente su única compañera, más allá de que le gustara obviamente como chica, ¿no? Pero bueno, mientras Naoko está atravesando esta real crisis, Toru conoce a Midori. Este es otro personaje importante en esta novela, que es su compañera de clase de teatro 2, porque Toru estudia literatura, me parece. Estudia para ser escritor, me parece, no recuerdo exactamente qué estudiaba, pero tenía una clase que se llama clase de teatro 2. Un ratito me voy a sentar mejor, así que van a escuchar unos ruidos raros, porque como no voy a editar este audio, les digo. Ya. Perdón. Bueno, como les digo, entonces Midori es su compañera de clase y se conocen en una cafetería. Y bueno, conversan un rato. Midori de hecho tenía el pelo súper cortito y él estaba sorprendido. De hecho, en mis notas, yo más dramática, porque yo cuando leo tomo notas y acá las tengo conmigo y pongo: ella no tiene pelo, entre paréntesis, creo que tiene cáncer, pero no lo sé aún. No, no tiene cáncer. Simplemente era un peinado así como especial. Voy a tomar un sorbito de café. Muy bien. Midori lo invita a almorzar a su casa y le cocina un banquete delicioso. Hay un incendio en el barrio y van a verlo al techo. Midori lleva su guitarra y se pone a cantar. Y ahí sucede algo entre ellos. La verdad es que Toru es un chico que a mí me sorprende. Bueno, Murakami, si lo han leído, es bien explícito en todo lo que son temas del despertar sexual y esos temas, etcétera. Pero acá me sorprendió porque, claro, es un chibolo, ¿no? O sea, tiene entre 19 y 20 años y es un chico que ya ha experimentado bastante, y se habla mucho de esto, ¿no? Pero, o sea, está bien, pero eso es lo que también se le reprocha mucho a Murakami, y con razón. Y es que los personajes femeninos siempre, en todo lo que él escribe, son hipersexualizados. Los personajes femeninos de Murakami son realmente como estereotipados. Y por más que en esta novela él construye muy buenos personajes femeninos, todos terminan en lo mismo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué, Haruki? ¿Por qué? Pero bueno, ese es otro tema para, creo que, otra conversación, pero igual quería como traerlo a colación, ¿se dice así? Bueno, entonces conoce a Midori, que es esta chica que se vuelven patazas, empiezan a salir, pero ella tiene novio. En fin, la juventud. ¿Se acuerdan de Nagasawa, el amigo de la residencial? Bueno, él también tiene novia, pero le para sacando la vuelta. Y él es el que incita a Toru a tener noches así bien hedonistas, por no decir otra cosa. Y salen, toman, se meten con chicas, van a los love hotels, etc. Naoko, después de mucho tiempo, le manda una carta de 7 páginas a Toru y le dice dónde está. Está de hecho como en una casa de reposo. No es un hospital psiquiátrico, sino es una casa de reposo bastante poco ortodoxa, la verdad, porque los doctores son pacientes, los pacientes también son terapistas. Es algo muy raro, pero bueno, ella está ahí y le dice que ya puede ir a visitarla. Entonces Toru va al hospital, bueno, al hospicio, que se llama Ami, como amigo en francés. Es un hospicio que está en las montañas de Tokio. Y bueno, ahí Toru conoce a la compañera de piso de Naoko, una ex paciente que decidió quedarse a vivir ahí hace 8 años. Y esta va a ser un nuevo personaje importante, se llama Reiko. Y es, como te digo, la que está y la que vive con Naoko constantemente. De hecho, cuando va Toru, ella le explica a Toru. Primero ella se reúne con Toru, le explica la situación de Naoko y le dice:
por ahora no podemos dejarte a solas con Naoko, así que yo voy a ser como la chaperona, digamos. Entonces, bueno, Reiko, siempre los acompaña. No tienen grandes aventuras. La vida ahí, en este centro de reposo, es bastante sencilla. Naoko le cuenta a Toru uno de los motivos por los cuales ella está internada. Porque claro, Toru se sentía en parte culpable por lo que había pasado la noche del cumpleaños de Naoko, pero Naoko le cuenta cosas de su vida que Toru no tenía idea y que de hecho a nosotros como espectadores nos deja un poco entumecidos. Luego Reiko también empieza a contarle a Toru. Reiko es una señora, o sea, es una chica que es mayor que ellos. No es una señora, pero tendrá pues cerca de 40. Y le cuenta a Toru. Le cuenta a Toru porque ella estuvo como paciente inicialmente en el hospital, ¿no? Ella era profesora de música y tuvo un problema con una alumna. Que también es un momento bastante explícito en la novela. Y no sé si cuestionable, pero bastante, no sé, tienen que leerlo, porque trata de algo que sucede con una niña de 13 años. Así que bueno, hay un tema recurrente en Tokyo Blues que es el suicidio. Es un tema del cual se habla explícitamente y el cual se habla implícitamente. Y creo que es algo que es muy presente en Japón como cultura. Me da la impresión de haber leído y de haber visto videos, noticias, etcétera, de cómo el suicidio es algo muy común en Japón. Bueno, de hecho está el harakiri, etcétera, pero más allá de eso, el suicidio entre los jóvenes. Y eso es algo que es como un recurrente en esta novela. Bueno, Toru regresa de este hospicio y se vuelve a encontrar con Midori. Y ella le pide que la acompañe un domingo a un sitio y resulta que la acompañó al hospital donde estaba su papá internado. Y Toru pues se da cuenta que Midori también sufre. Es una novela donde todos los personajes sufren de una u otra manera, y todos intentan salir adelante frente a la adversidad que están atravesando, ¿no? Ya sea Toru intentando encajar en la sociedad después de haber vivido esta tragedia que les digo a los 17 años, que lo marcó. Naoko, que está literalmente internada en un centro de reposo porque está demasiado traumada. Reiko, que también tiene sus traumas y que decidió quedarse en el hospital. Y ahora Midori le muestra que ella también tiene estos problemas. Entonces es una novela bastante trágica, es dramática, pero no cae en el melodrama. O sea, nunca va a caer. Es más, todo lo contrario. Yo como peruana, como latina, como persona occidental, leía todo lo que pasaba y decía, Dios mío, o sea, si estas cosas me pasaran a mí, yo no sé, o sea, no sé qué sería de mí, literalmente, estaría en otra, o hubiera reaccionado de forma muy distinta. Pero es muy interesante ver esta cultura bastante ecuánime que tienen los japoneses. Y bueno, eso como para mencionar el sufrimiento de todos los personajes. Bueno, Toru empieza a desarrollar esta relación con Midori, que inicialmente era una amistad y que poco a poco se va volviendo un poco más que una amistad. Es un drama esta novela. Es que leo mis notas, me acuerdo y suspiro porque realmente es de esas novelas que te dejan con el corazón en pedazos. Es de esas novelas que te dejan pensando, que crean una atmósfera a tu alrededor que logra salir de las páginas y te envuelve en tu propia realidad y te hace sentir como si fueras parte de lo que está sucediendo, y tienes que hacer un gran esfuerzo realmente para separarte de la historia. Y creo que eso es uno de los aciertos de Tokyo Blues, el hecho de que realmente te hace sentir parte, te hace sentir un personaje más. Y como ya he dicho, todos los personajes en Tokyo Blues están sufriendo
por X motivo. Todos están atravesando por un momento difícil y realmente tú también empiezas a atravesar por un momento difícil mientras lees. Les he contado bastante de la historia. No crean que les he dado spoilers realmente wow, que le van a malograr la historia, porque también es una novela que no tiene, o sea, claro que pasan cosas bastante trágicas, pero no se agarra de eso. Es más como la sensación de contemplación de la tristeza. Es una novela que contempla el drama, que contempla la melancolía, la nostalgia, y que se aferra mucho a recuerdos. Y cuando te topas con la realidad de que no puedes vivir de recuerdos, entiendes el sufrimiento de los personajes, entiendes el esfuerzo que dan para salir adelante y sufres con ellos cuando no pueden salir adelante del todo. Los personajes van a seguir evolucionando, lamentablemente algunos para mal. Es el caso de Naoko, que no les quiero contar qué pasa, pero no pasa nada bueno. Toru sigue adelante, intenta salir adelante, se muda de hecho de la residencial, empieza a trabajar. Y solo quiero acabar este episodio, que no quiero que sea muy largo, leyendo una frase que dice Reiko en algún momento que me fascinó, y es que resonó mucho conmigo. Y es que dice: lo que nos hace personas normales es saber que no somos normales. Esta frase puede parecer bastante simplona, pero para mí fue como, no diría que una apertura de ojos, pero fue como un momento clave en el libro, ¿no? Darse cuenta que evidentemente todos los personajes que vamos conociendo no son personas normales, y de hecho son conscientes de que no son normales, y eso por ende los hace más normales. No sé si tiene sentido, te dejo ahí pensando con esta frase. Lo que nos hace personas normales es saber que no somos normales. Antes de acabar, no quisiera dejar de mencionar el hecho de que, como todo lo que escribe Murakami, Tokyo Blues es una novela bastante musical. Como ya comenté en algunas publicaciones en redes sociales, el soundtrack de este libro es bien chévere. Tiene un gran soundtrack. Así que te recomiendo en Spotify buscar Tokyo Blues. Es un playlist que alguien ha creado y ahí están todas las canciones del libro, que de hecho las canciones son bastante alegres comparadas a lo que estamos leyendo o a los momentos que están atravesando los personajes. Recién ahora me doy cuenta mientras estoy hablando que es un poco un contraste entre lo que se vive y el soundtrack que nos está dando Murakami. Y creo que eso también tiene que ver un poco con la vida misma, ¿no? Como todo está lleno de contrastes. Hasta en el peor momento pueden surgir momentos agradables. Y hay una escena que ya está casi que al final del libro, que involucra a Toru y a Reiko, y a muchas canciones. Y ese momento es muy bonito. Así que bueno, acá voy acabando antes de que sean 25 minutos de puro bla bla bla. Voy a tomar otro trago. Estoy tomando un café helado porque en Lima hay un calor endemoniado. Pero bueno, no quería dejar de hacer este episodio del podcast hablando de Tokyo Blues. Es una novela que te recomiendo muchísimo. Si nunca has leído a Haruki Murakami, te recomiendo empezar con esta novela. Tokyo Blues tiene todos los ingredientes perfectos para engancharte. Tiene drama, tiene romance, tiene sorpresas, tiene música, tiene mucho de cine, y realmente la narrativa, la narración, el estilo, el ritmo te va a atrapar. Es una novela que, como la mayoría de escritos de Murakami, es adictiva, no vas a querer despegarte, y creo que es un gran punto de arranque para leer a Murakami. Así que bueno, gracias por estar acá. Espero que te haya entretenido escucharme hablar de Tokyo Blues, una novela que sin duda no voy a olvidar. Así que nos vemos en un próximo episodio del podcast. Te deseo lo mejor, que te cuides mucho y ya nos vemos pronto. Chao.